Oración compuesta 2. El tema está fácil y básicamente creo que ya había explicado parte de ello la clase anterior y solamente es eso. Es solamente encontrar oraciones compuestas por coordinación. Está bien divertido, así que es fácil encontrar la respuesta. A ver, oraciones compuestas por coordinación. Creo que la clase pasada vimos la de las yuxtapuestas, ¿no? La que se tenía que ver con los signos de puntuación y que un verbo tiene que estar antes del signo de puntuación y otro verbo tiene que estar después del signo de puntuación para que sea una compuesta, ¿no? Y efectivamente ese signo de puntuación esté separando en dos proposiciones a la oración principal. Acá en el caso de coordinación no vamos a ver yuxtapuesta, o sea, no vamos a ver la separación de signos de puntuación, sino que vienen a estar separadas por conjunciones, ¿no? En el caso de las copulativas, cuando está separada por i, en el caso de las disyuntivas por o, en el caso de las adversativas por más, pero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a agrandar la pantalla. Prácticamente hasta ya ni debería explicar el ejemplo, ¿no? Porque está bien sencillo. Así que, pero igual lo voy a hacer porque si no, no sería una clase. Todos salieron corriendo, pero el ómnibus los dejó atrás. Lo primero que yo tengo que buscar son los verbos. Eso es lo primero que debes hacer ante cualquier caso, ¿no? Eso es, salvo te pida encuentra qué oración es coordinada adversativa. Ahí sí, lo primero que tendrías que buscar es la palabra, la conjunción que te indica cuál es la adversativa, ¿no? En este caso, primero voy a buscar los verbos. Acá, verbo 1, salieron. Verbo 2, dejó, ¿no? Del verbo dejar. Ya está. Hay dos verbos. Entonces, definitivamente, oración compuesta sí es. Entonces, hasta acá sí es. ¿Es una oración? Sí. ¿Es compuesta? Sí. Hasta aquí sí es. Voy a identificar si es que es una coordinada. A ver. Las oraciones coordinadas generalmente están separadas por una conjunción o por un nexo que funciona como signo de puntuación, eso para el caso de las yuxtapuestas, ¿no? Pero en el caso de las coordinadas están separadas por una conjunción. ¿Hay una conjunción? Sí, la conjunción es pero. Entonces, esta es una coordinada conjuntiva. Coordinada conjuntiva. ¿Y qué tipo de coordinada conjuntiva será? El nexo es pero, y este pero, que es una conjunción adversativa, ha separado en proposición 1 a todos salieron corriendo. Primera proposición con su respectivo verbo. Segunda proposición, el ómnibus los dejó atrás. Segunda proposición con su respectivo verbo. ¿Quién ha separado en dos proposiciones a la oración? La conjunción pero. ¿Qué tipo de conjunción es pero? Conjunción adversativa. Entonces, toda esta oración tiene que llamarse oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa. Esos 5 nombres. Oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa. ¿Por qué adversativa? Porque el pero es una conjunción adversativa. ¿Qué más tenemos? A veces las proposiciones de una oración compuesta por coordinación comparten el mismo sujeto. Por ejemplo, claro, pueden compartir el mismo sujeto, pero no la misma acción. A ver, vamos a analizar esto de aquí. Kevin entró en la computadora y se llevó los archivos. ¿Qué tipo de oración habrá aquí? Primero vamos a buscar los verbos. Primero, verbo 1, entró. Por lo tanto, si hay un verbo 1, debe haber una proposición 1. Verbo 2, llevó. Si hay verbo 2, debe haber una proposición 2, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de dónde a dónde es proposición 1 y de dónde a dónde es proposición 2? Ah, por el nexo, ¿no? ¿Cuál es el nexo? La palabra y. ¿Por qué la palabra y es la separación? Porque es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? Copulativa. Entonces, esta separa en dos proposiciones a la oración. Proposición 1, Kevin entró en la computadora, ¿no? Cada proposición con su respectivo verbo. Y si hay dos verbos, ya sabes que es una compuesta, ¿no? Por lógica. Se llevó los archivos, proposición 2, llevó, ¿no? Con su respectivo verbo. ¿Quién los ha separado en dos? El nexo conjuntivo, en este caso y, ¿no? Entonces esta sería oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Qué más? El y es copulativa, ¿no? Porque la y es una conjunción copulativa. ¿Qué más tenemos? Según la clase de conjunción que funcione como enlace, las proposiciones coordinadas pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas, hilativas, todas ellas, ¿no? Las que pertenecen a las conjunciones coordinadas.
Las proposiciones coordinadas copulativas indican suma o acumulación de acciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, llevan como enlaces a las palabras y, ni, ¿de acuerdo? Dentro de las copulativas se encuentran y, ni o también que, ¿no? Pero en el caso de ríe, que ríe, llora, que llora, baila, en ese caso funciona el que dentro de una copulativa. Por ejemplo, aquí tenemos, no fui ni llamé. Primero encontramos los verbos. Fui, verbo 1, llamé, verbo 2. ¿Quién está en medio? El ni, entonces esta es la separación. Proposición 1, no fui. Proposición 2, llamé tampoco, ¿no? O sea, en todo caso, ni llamé tampoco, ¿no? Entonces, ¿quién lo ha separado? La conjunción ni, que es una conjunción copulativa. Entonces, antes un verbo y después un verbo. Entonces, esta definitivamente es la conjunción copulativa. Por lo tanto, podemos decir que esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, por la palabra ni. Ahora las adversativas. Aquí se encuentran las palabras como pero, el más sin tilde, más sin tilde, el sino junto o también el sino que. Por ejemplo, es muy rico pero no gasta nada. Acá el verbo 1 es y acá verbo 2 gasta, ¿no? ¿Y quién los está separando? La conjunción pero, porque antes de esta conjunción hay un verbo, después de esa conjunción hay otro verbo. Entonces estamos hablando de una oración compuesta. Proposición 1, es muy rico, proposición 1 con su respectivo verbo. Pero no gasta nada, bueno, no gasta nada, proposición 2 con su respectivo verbo, ¿no? ¿Y quién lo ha separado? Esta conjunción, que vendría a ser oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Ya está, todo ese nombre es el que tiene. Ahora aquí, disyuntivas, cuando tiene o en todo caso u, ¿no? Te quedas con ella o vienes conmigo. Verbo 1, quedas. Verbo 2, vienes. Y te das cuenta que el separador, la conjunción o que está separando en dos proposiciones, antes tiene un verbo y después tiene un verbo. Entonces estamos hablando de compuesta, ¿no? Proposición 1, te quedas con ella. Proposición 2, vienes conmigo, ¿no? Respuesta correcta. Entonces esta sería una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. ¿Qué más? Acá tenemos según las hilativas, ¿no? ¿En qué casos tenemos una hilativa? Es cuando tenemos palabras como por lo tanto, luego, por consiguiente, por ello o la palabra entonces. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Es mi padrino, por lo tanto respeto sus consejos. Verbo 1 es. Verbo 2, respeto. ¿Quién está en medio de estos verbos? La conjunción hilativa, por lo tanto. Antes de esta conjunción verbo, después de esta conjunción verbo. Entonces, proposición 1 es mi padrino, proposición 2 respeto sus consejos, ¿no? Entonces, esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, hilativa, porque esta palabra, por lo tanto, es de las hilativas. También tenemos por consiguiente, que es de las hilativas, por ello, que es de las hilativas. Ahora, oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. Aquí es cuando tienes estas dos palabras, ¿no? Bien, bien, ya, ya, hora, hora. Unos, otros, algunos, otros. Cuando tienes este modelo también. Por ejemplo, unos cocinan, otros duermen. ¿Cuál es la marca de que esta sea una conjuntiva distributiva? La parte unos. Unos, otros. Y que cada uno de ellos tiene su respectivo verbo. Unos cocinan, verbo 1. Otros duermen, verbo 2. Ya está. Ya escuchaba la clase, ya toma apuntes. Ya, que ya y ya, ¿no? Cuando están los dos, porque si solamente está uno de ellos, no puede ser distributiva. Ya con su respectivo verbo, el otro ya con su respectivo verbo. Ya está. Hora que reemplaza a ahora, ¿no? Hora toca la quena, hora canta guaynos. Hora con su respectivo verbo y el otro hora con su respectivo verbo. Entonces estamos hablando de distributivas. Ahora, explicativa, cuando tienes las palabras como es decir, así es, o así pues, o sea, esto es, cuando tienes ese tipo de palabras. Por ejemplo, las lenguas también mueren, es decir, desaparecen. Verbo 1, mueren. Verbo 2, desaparecen.
Entonces, ¿qué tienes acá? Antes verbo, después verbo. Es decir, es la marca de la explicativa, ¿no? Es decir, porque ahí los teníamos en la lista. Es decir, así pues, o sea, esto es, ¿no? Entonces, antes verbo, después verbo, estamos ante una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa, ¿no? O también cuando hay o sea y cuando también tiene la palabra esto es. Ya está, listo. Ahora vamos de lleno a los ejercicios porque sí está bien fácil. Oración compuesta coordinada copulativa. ¿Copulativa cuándo era? Cuando tenías i, ni o que. ¿De acuerdo? A ver, primero, así para hacerlo rápido, así al ojo nada más, para que vayas agarrando esa técnica, si te dice copulativa es porque necesariamente no tengo que buscar primero los verbos, sino porque necesariamente tengo que buscar cuál de las copulativas, i, ni o que. Busco las copulativas primero y luego ya analizo si tiene dos verbos, ¿no? Entonces, ¿en la A hay alguna copulativa? No. En la B, tampoco. En la C, tampoco. En la C hay una adversativa, pero me está pidiendo copulativa. En la D, tampoco. En la D está luego, que luego es una hilativa. En la E, no lo hice yo, ni tampoco, acá está, ni. ¿De acuerdo? Porque las copulativas son ni y qué, ¿no? Esas cuatro son las copulativas. Acá ya encontré una copulativa, ni. Ahora recién me fijo si tiene un verbo antes, un verbo después. Verbo antes, hice. Verbo después, hiciste. Ya está. Entonces, ¿era una coordinada copulativa? Sí. Respuesta la E. Fácil, ¿ah? Está bien fácil, así que la ficha está para que todos se saquen puro 20. 2. Ahora te pide la disyuntiva. ¿Y cuáles eran las conjunciones disyuntivas? Entonces te guías de eso, pues. A ver, la pregunta va para Brisa Baldeón. Vamos a empezar desde el último hasta el inicio. A ver, Brisa Baldeón, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Cuál puede ser tu respuesta? En la 2. ¿Cuál es una oración compuesta coordinada disyuntiva? ¿Qué palabras pertenecían a las disyuntivas? Ya pues, con eso nada más empiezas a analizar. A ver, Brisa Baldión, eso no está para que se tomen tanto tiempo, ¿no? Está bien fácil. Cuando yo digo que es fácil es porque es fácil. De verdad es fácil. A ver, Brisa Baldión, esperamos tu respuesta ya. Brisa ya me respondió, me dice la D. Claro, pues, o sea, disyuntivas. ¿Quiénes son las disyuntivas? O y U. Nada más. Entonces busca O y U. En la A, ¿hay O, U? No, descartado. En la B, ¿hay O, U? Tampoco. En la A lo que hay es una adversativa por pero. En la B hay una yuxtapuesta porque está el signo de puntuación, ¿no? En la C también hay una yuxtapuesta porque está el signo de puntuación. En la D, acá sí está O. Y ahora fíjate si hay verbo antes o hay verbo después. Verbo antes y verbo después. Y ya está, la clave correcta era la D. En la E, ¿qué cosa había? Siento que todo está mejorando. Siento, verbo uno, todo está mejorando, verbo 2. Esta es una subordinada, porque las subordinadas empiezan con ¿qué? Esta es una subordinada, así que no es definitivamente una coordinada disyuntiva. La que es disyuntiva es la que tiene OU. ¿Y quién era la única que tenía OU? Solamente había en la D. Y había un verbo antes, un verbo después. Entonces la clave correcta es la D. Así de rápido y sencillo puedes resolver este tipo de ejercicios. O sea, no hay por qué complicarse la vida para nada, si te habrás dado cuenta. En la 3, llamamos compuestas coordinadas a qué tipo de oraciones. A ver, eso lo va a responder Brian Egusquiza. A ver, por primera vez creo que te veo en el stream. ¿Estás o no estás? ¿Qué entendemos nosotros por oraciones compuestas coordinadas? ¿Cuál de todas estas claves será? A ver, Brian Egusquiza. ¿Está o no está? Parece que no. Vamos con Pedro Vaquerizo. ¿Cuál es su respuesta para la pregunta 3? Está bien fácil, ¿ah? ¿A qué le llamamos compuestas coordinadas? A ver, ya, Pedro Vaquerizo, mm, ya, espero su respuesta.
A ver, Pedro Vaquerizo, ¿está o no está? La D me dice, a ver, vamos a analizar. ¿A quiénes se les conoce como compuestas coordinadas? Dice, dos o más proposiciones unidas por una conjunción subordinante. Se supone que si es subordinante no puede ser coordinada. Entonces la A definitivamente no es. Está hablando de coordinadas, no de subordinantes, ¿no? Entonces la A no es. La B, dos o más enunciados unidos por un pronombre relativo. El que está unido por un pronombre relativo son las subordinadas, de las cuales vamos a hablar la próxima clase. Y ahí sí prepárense porque ese tipo de ejercicios y ese tipo de temas es lo más difícil que existe en lenguaje. En el curso de lenguaje, lo más difícil, así, lo más ya donde se cortan cabezas es en subordinadas, oraciones subordinadas. Eso es lo más difícil que existe en la Tierra, se podría decir. Pero vamos a tratar de desarrollar con algunos datos, ¿no? Con algunos tips. Así que no se preocupen por ello. Lo único que pido es que presten atención porque sí es bien difícil. Así que los que están unidos por pronombre relativo son las subordinadas. Ahora, dos o más enunciados unidos con un adverbio, esto también es el de las subordinadas. Adverbio subordinante también pertenece a las subordinadas. Ahora en la D, dos o más enunciados unidos con conjunción, ya pues acá lo dice, unidos por una conjunción coordinante, correcto. En todas te decía subordinadas, subordinadas, subordinadas. Bueno, en la B no decía, pero yo te lo digo, cuando hablan de pronombre relativo, esto se refiere a las subordinadas. Ahora acá dice subordinante y acá sí te dice, pues, ¿no? Las compuestas coordinadas están unidas por una conjunción coordinante. ¿Quiénes son las conjunciones coordinantes? Copulativas, disyuntivas, hilativas, distributivas, explicativas, todas ellas. ¿Más de una es correcta? No, solamente es correcta la D. Pregunta 4. Oración con proposición coordinada. ¿Cuál de todas estas es una oración coordinada? Coordinada, o sea que tiene o una yuxtapuesta o tiene una conjunción. La que no tenga ni yuxtapuesta ni conjunción, esa no puede ser una coordinada, sino ya será una subordinada, ¿no? Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Eh, a ver, Marcelo Ávila, ¿cuál es tu respuesta para la 4? La C. A ver, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Primero, proposición coordinada, ¿no? A ver, ¿en la A hay alguna conjunción o algún signo de puntuación? No, está el que, y el que es para subordinadas, así que no, eliminado. Quien quiere ingresar debe hacer lo que debe hacer. Acá tenemos quien, que también es de la pronombre relativo, que es de las subordinadas, que también es de las subordinadas. Para mentir y comer pescado, aquí está y, que es de la conjunción coordinada copulativa, ¿no? Antes está el verbo mentir y después está el verbo comer. ¿Ya está? Entonces, esta sí es una coordinada porque tiene a un separador como conjunción, ¿no? Tiene como el separador es una conjunción. ¿Ya está? Y antes hay un verbo y después también hay un verbo. Esta es la respuesta. La C. En la D, ella viene y yo me voy. Ahora, en la D, ya encontré aquí el error turbio. A ver, parece que la C no es. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Porque acá está el qué, pues. Y este es de la subordinada. Entonces, no, no puede ser la C. Y para mentir y comer no son verbos específicamente. ¿Sabes cuál es el verbo aquí? El verbo solamente es tener, es el único verbo. ¿Por qué no he considerado verbos a mentir ni a comer? Porque estos son sustantivos. Si te das cuenta, los infinitivos, los verbos infinitivos, los que terminan en ar, er, ir, tienen función de sustantivo. Ajá, son verboides. Entonces, estos no son verbos con los que tengo que jugar, con los que tengo que trabajar. Esta de aquí parecía una compuesta, ¿no? Parecía, mira, nos estafó al inicio, pero no. Esto de aquí, cuando terminan en ar, er, ir, no entran dentro del juego de encontrar oraciones coordinadas, subordinadas, no entran ahí, ¿de acuerdo? Bueno, en las subordinadas creo que sí, porque en las subordinadas sí están en las subordinadas sí están los infinitivos, en las subordinadas, pero en las coordinadas no.
Y aquí solamente hay un verbo, que es, no, hay dos, ¿no? Hay, verbo haber. Hay que tener esta perífrasis. Todo esto, y claro, sería, una perífrasis equivale a un verbo, ¿no? Entonces, esto es el verbo, hay que tener. Y esta era una simple. La clave correcta estaba aquí en la D. Ella viene, verbo 1, y yo me voy, verbo 2. Y acá estaba el I. Este sí es, este sí. El anterior no, porque recuerda que estos son verboides. Mentir y comer son verboides, no son verbos que tengo que analizar. ¿De acuerdo? Entonces la clave correcta sí estaba en la D. Dame de beber. No, esto de acá es beber, pues, ¿no? Además, además de que es un infinitivo, no hay otro verbo y tampoco hay ningún enlace para decir que es una coordinada, ¿no? En cambio, aquí sí, porque el enlace es la I, ¿no? De la conjunción copulativa. La clave correcta era la D. No se vayan a confundir, por eso lo recalco ahora. No se vayan a confundir con verboides, ¿no? Con los que terminan en ir. No se vayan a confundir con ellos. Esto es como si dijeses, Juana y Laura. Es así, es como si dijeras eso, nada más. Juana y Laura. Mentir y comer. Algo así, ¿no? No tiene nada que ver con los verbos. Entonces, en cambio acá sí, porque esta es una acción, ella viene, una acción, y yo me voy. Otra, ¿no? Otra acción que has desarrollado. Acá también parecen dos acciones distintas, pero si te das cuenta son sustantivos. Miento y como, ¿no? Bueno, mentir y comer. El mentir, el comer. Sustantivos. Entonces, nunca juegues con los verboides en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo todo, se podría decir. La D era lo correcto, la D. Ya está. Vamos con la 5. Marca la alternativa en la que hay proposición coordinada conjuntiva explicativa. ¿Qué palabras estaban dentro de la explicativa? Entonces eso vamos a preguntárselo a Lady Saavedra. A ver, ¿qué me dices? Fácil, ¿ah? Lady Saavedra me dice la C. Ya, vamos a analizar. En la A, primero, las explicativas, ¿quiénes son? O sea, es decir, así pues, esto es. Esas son las explicativas. Entonces, simplemente búscalas. En la A hay esas, no, está por qué y por qué es una causal. Él escribió poesías, y pero es una adversativa. Mm, o sea, acá sí, ¿no? O sea, porque o sea es la explicativa, o sea es decir, esto es así pues, ¿no? O sea, entonces la clave correcta estaba en la C. Ah, pero hay que fijarnos si hay verbo antes o hay verbo después, porque solamente me fijo en esto y no me fijo si hay verbos. Verbo antes, vencido, o bueno, no, vencido no es da, de darse, ¿no? Da es el verbo. Y el verbo que está después es, ¿no? Verbo ser, ya está. Da y es. Ya tenemos verbo antes y verbo después. Correcto, entonces sí es una explicativa. En la D que había, la gente va y viene. Ya, esta no es una explicativa, esta es una copulativa, ¿no? Por la conjunción y. Lucía viajará en tren y Tania irá en avión. Esta conjunción y es copulativa. Entonces la clave correcta estaba en la C, porque o sea es de la explicativa. Muy bien, Lady Saavedra. Vamos con la pregunta 6. Marca la oración compuesta por coordinación adversativa. ¿Qué palabras se encuentran en la adversativa? Fácil también. A ver, Yanela Silva, ¿cuál es tu respuesta? Adversativa, te está pidiendo una adversativa. A ver, Yanela. ¿Dónde hay una? A ver, Yanela me dice la B. Ya, muy bien, te demoraste, pero sí, sí has dado con la respuesta. Como estas preguntas son bien fáciles, quiero ver quién lo hace en el menor tiempo posible, así al ojo nomás, pues, al ojo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la clave correcta es la B. Unos leen poemas, otros dibujan. Acá, unos, otros, ¿qué cosa era? Unos con su respectivo verbo, otros con su respectivo verbo. Esta era la distributiva, ¿cierto? Entonces, adversativa no es, porque en las adversativas está pero, más sin tilde, sino junto y sin embargo. En la B, estás enfermo, sin embargo, aquí está, sin embargo, adversativa. Antes verbo, después verbo. Ya está. Esta era la clave correcta, la B.
porque sin embargo es una palabra o una conjunción adversativa. En la C que había y, ¿no? Este es de copulativo, verbo antes, verbo después, pero y es copulativo, no es adversativo. En la D, por lo tanto, esto es hilativo. Estas son hilativas, así que tampoco es adversativa. No pintaré la mesa. Acá hay una coma, por lo tanto, este es un signo de puntuación yuxtapuesta. La clave correcta estaba en la B. Muy bien, Yanela Silva. Vamos con la 7, eso le toca a Aldrich Yasila. Te pide una disyuntiva. A ver, ¿cuál será? La C. Ya me respondió al toque. Claro, porque acá está la O, ¿no? Y las disyuntivas solamente pueden ser O y U, pero ahora también es importante analizar si hay un verbo antes o hay un verbo después, porque de repente te dice María o Sofía vendrán mañana y solamente hay un verbo y antes del o no hay otro verbo. Entonces, por eso ahí también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Recuerden que es una conjunción, pero antes tiene que haber un verbo y después también tiene que haber un verbo. Ahí recién es la respuesta, pero si no tiene un verbo antes, no. Tu respuesta está correcta, pero vamos a analizar. Él llega temprano a la oficina y nos espera. Este I es de copulativa, así que disyuntiva no es. Ya riega las plantas, ya poda el rosal. Ya, distributiva, ¿cierto? Cada una con su verbo. Cuida tu salud o tendrás dificultades. Verbo antes, cuida. Verbo después, tendrás, ¿no? Verbo antes, verbo después, por lo tanto la clave correcta es la C. Tiene problemas, pero no acepta sugerencias. Acá está pero. Mira, por más de que aquí esté la coma, eso no va, que te puede decir que es una yuxtapuesta. Acá si lo primero que ves es la coma, me podrías decir, esta es una yuxtapuesta porque hay signo de puntuación. Pero no, mi ciela. ¿Por qué? Porque tienes pero. ¿Y pero qué cosa es? Adversativa, ¿cierto? Entonces, obviamente que no. Esto ya vendría a ser adversativa porque la conjunción pesa más, ¿no? La conjunción pesa más. Muy bien, entonces esta era una adversativa. Acá en la E, no repare el automóvil ni corte el césped. Ni qué cosa es, copulativa, entonces tampoco es la respuesta. La respuesta es la C porque aquí estaba la disyuntiva O. También puede ser uno en algunos casos, pero acá está O. Vamos con la 8. Marca la oración compuesta, lo más fácil del universo, copulativa. A ver. Eso le toca a Carol Valera. A ver, Carol. Carol G. 8B. Carol, a ver, B. Ya está. ¿Por qué? Porque acá tiene ni, ¿no? Muy bien, copulativa ni, porque dentro de las copulativas, ¿quiénes están? Está i, ni y qué. Solo las 4. Dice, él trabaja mucho, pero, esta es adversativa, ese niño no camina ni habla, muy bien, ni. Verbo antes, camina, verbo después, habla, ya está. Entonces esta es la respuesta correcta, la B. ¿Qué había en la C? O, ¿no? Entonces esta es disyuntiva. En la D, por lo tanto, hilativa. En la E, bien, bien limpia, bien lava. Bien. Estamos ante distributiva, ¿no? A ver, eso también tienen que tenerlo en cuenta porque otros me dicen bien. Bien no es nada, entonces esta es una yuxtapuesta porque tiene signo, pero no, mira de qué te has olvidado mirar, de que había un bien antes y un bien después y esta es distributiva, distributivas. Entonces pierde su valor la que podría ser yuxtapuesta, ¿no? Como la coma pierde su valor porque ya hay una conjunción. Entonces la clave es la B. Muy bien. Vamos con la 9. Eso le toca a Jaime Matamora. A ver, copulativa. ¿Cuál es una copulativa? Sí, al toque, así como tus demás compañeros. Me lo han respondido en un microsegundo. A ver, ¿cuál es una coordinada copulativa? A ver, Jaime me dice la C. No, Nes. No, porque la C era distributiva. Mira, hora. Hora, ¿qué cosa es? Distributiva. Hora con su verbo, hora también con su verbo. Esta es distributiva. Copulativa. Copulativa tienes i, ni y qué, pero no cualquier qué, es el que ríe, llora que llora. Ese qué. A ver, en la A que había, mi hermano no bebe licor ni fuma. Era la A. Porque verbo 1, bebe. Verbo 2, fuma.
verbo antes y verbo después. Copulativa es ni, por lo tanto la clave correcta era la A. En la B, ¿qué había? Si no es adversativa, copulativa no es. La C es distributiva. La D, luego es hilativa. Ahora, si tú no sabías que luego era hilativa, me ibas a decir que esta era una yuxtapuesta, ¿no? Por la coma, pero no. Luego pertenece a las hilativas, por eso la que pesa más es la conjunción. Entonces eliminas en tu mente la yuxtaposición, ¿no? Porque acá ya hay conjunción. En la E que había, César llegó tarde, o sea es explicativa, ¿no? Entonces esto no es. La clave correcta es la A, porque tienes la conjunción ni que pertenece a las copulativas. 10. Marca la oración compuesta por coordinación hilativa. ¿Qué palabras se encuentran dentro de las hilativas? Eso le toca a Anthony Chafloque. A ver, ¿en cuánto tiempo demora? A ver, Anthony Chafloque para la pregunta 10. Una hilativa. ¿Cuál de todas ellas tiene una hilativa? A ver, Anthony Chafloque. ¿Cuál tiene una hilativa? Su compañero me dice, hilativa, pues, ya pues. No, o sea, en serio, ¿ah? ¿Es en serio? Está bien fácil. Eso no pueden dudarlo, ¿ah? Y no voy a permitir que se estén sacando cero en los exámenes, porque está bien fácil. Está bien fácil. A ver, Anthony Chafloque. ¿Tanto no lo encuentras? La B, ya por fin, ya a ver. Después de unas horas. Estábamos cansados, pero este pero es adversativa, así que no es hilativa. Ganó el concurso, por lo tanto, claro, la palabra por lo tanto pertenece a las hilativas. Entonces, antes de por lo tanto, verbo, después de por lo tanto, verbo. Por lo tanto, esto sí es hilativa, ¿no? Porque hay un verbo antes, un verbo después. En la C, ¿qué había? Es decir, explicativa. En la D está la I copulativa, en la E está la O disyuntiva, ¿no? Entonces la clave correcta efectivamente es la B, muy bien. Vamos con la 11, dice, dictó su sentencia e hizo que lo leyeran. ¿Qué tipo de oración es? Ya tiene respuesta, ¿no? Ya, entonces fácil. A ver, lo hago yo. Dictó su sentencia e hizo que lo leyeran. ¿Cuál es la conjunción aquí? Y es una conjunción copulativa, porque recuerda que dentro de las copulativas estaban i, ni y que. Acá está verbo antes, dictó, verbo después, hizo. Ya está. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. La clave correcta es la B. Clave correcta la B. Vamos ahora con la 12. Ya vamos a terminar, ¿ah? Está bien, está fácil. Los enunciados. Ella tiene dinero, por lo tanto, viajará. Esta es la primera oración. Esta es oración 1. Ahora, oración 2. Juan canta, pero no baila. Ya está. Tienes dos oraciones. No son dos proposiciones, son dos oraciones. Ahora, la primera oración, ¿de qué tipo es? Y la segunda, ¿de qué tipo es? A ver, ¿cuál es la respuesta? Vamos con Marjorie Choque. A ver, Marjorie, ¿qué me dices? Ella tiene dinero, por lo tanto viajará. ¿Qué oración es? ¿Adversativa, hilativa, hilativa, hilativa o copulativa? En la segunda, Juan canta pero no baila. ¿Qué oración es? Disyuntiva, adversativa, explicativa, disyuntiva, adversativa. ¿Cuál de ellas? Recuerda que para la primera es esta fila y para la segunda es la siguiente fila, por lógica. A ver, Marjorie Choque, ¿cuál será tu respuesta en la 12? Ella tiene dinero, por lo tanto viajará. ¿Qué tipo de oración es? ¿Qué conjunción tiene? Y en la segunda, Juan canta pero no baila. ¿Qué tipo de oración es? ¿Cuál es tu respuesta, Marjorie? Si no me responden es porque algo grave debe estar sucediendo, ¿ah? No, en serio. Al ojo, pues es al ojo nomás. ¿Para qué van a hacerse tantos rollos? De en quinto ya tiene que sacarlo al ojo.
Ya no es para estar pensando como primaria, como los grados menores, ¿no? Como primero, segundo, secundaria, así, ¿no? Porque a ellos todavía, pues no, recién están entrando en eso. Pero ustedes no, pues ustedes al ojo nomás. Ya esta es la respuesta, listo. A ver, Mario Richoque está o no, porque no me da señales de vida. Ya, a ver, Aremi calla. Ah, no, Mario Richoque ya me respondió. Me dice la E. Vamos a ver si es la E. Tú me dices copulativa y adversativa. Pero Mario Richoque, en la primera oración, mira que la he subrayado, ¿ah? No me refería a esta I no la he subrayado. Es porque esto es simplemente dos oraciones aparte. Primera oración y segunda oración. En la primera oración se encuentra por lo tanto. Antes de por lo tanto, verbo tiene, después de por lo tanto, verbo viajará. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es hilativa, no puede ser copulativa. Juan canta pero no baila. Esta sí es adversativa, pero tú te has confundido porque tú has contabilizado esta I de acá y la has tomado como copulativa. No, es simplemente dos oraciones diferentes, primera oración y segunda oración. No son proposiciones, son oraciones. Los enunciados, enunciado 1, enunciado 2. ¿Qué son respectivamente? La primera por tener por lo tanto es una hilativa y la segunda por tener a pero es una adversativa. Entonces es hilativa adversativa. La clave estaba en la B. A ver, ahora sí, haré mi calla. Marca la oración compuesta por coordinación adversativa. Fácil. ¿Cuál es una adversativa? A ver, haré mi calla. ¿Cuál es una adversativa? ¿A qué tipo de palabras tenían las adversativas? A ver, Aremi. Nos quedan ya pocas preguntas, ¿no? 13, 14, 15, ya terminamos. ¿Ya está? ¿Me respondiste así? No había, no había leído. Ya, Aremi Calla me dice la C. No, adversativa no es la C. La C es distributiva, mira, ya, 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 bien, bien, hora, hora, es perdón, distributiva. Ya con su respectivo verbo, distributiva. Otro ya con su respectivo verbo, distributiva. Ya es distributiva, por lo tanto, esta adversativa no es. Eh, Regué las plantas, por lo tanto, por lo tanto es hilativa, así que no es adversativa. Apresúrate o o es disyuntiva. La C ya dijimos que es distributiva. La D, gané un concurso, así que, así que es de mm, explicativa, ¿no? Explicativas, así que, así pues, así que, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con adversativa. Ese anciano no usa anteojos, más, más sin tilde es el reemplazo de pero. Ese anciano no usa ojos, pero emplea bastón y además se encuentra dentro de la lista. Más sin tilde, pero, si no junto, todas esas palabras son o pertenecen a las adversativas. La clave correcta estaba en la E, por el más sin tilde. El más sin tilde es el equivalente de pero. Ahora, pasamos a la 14. Este dibujo es hermoso, sin embargo, ese me agrada más. Esto también está fácil, ¿ah? ¿Qué tipo de coordinante conjuntiva es? ¿Qué tipo de oración coordinante conjuntiva es? A ver, este dibujo es hermoso, sin embargo, me agrada más. Fácil, ¿ah? Eso le toca a Chandubi Valeria. A ver, Valeria Chandubi, ¿qué me dices en la 14? ¿Cuál es tu respuesta? Este dibujo es hermoso, sin embargo, ese me agrada más. A ver, Chandubi me dice la B, claro, pues al ojo nomás. Sin embargo, ¿pertenece a quién? Sin embargo, pertenece a las adversativas, así que esa es la respuesta. Muy bien, Chandubi. Sin embargo, adversativa. Está pero, más sin tilde, sino junto, sin embargo, esas palabras, ¿no? Entonces, esas son las adversativas. 15 y última, a ver quién cierra. A ver, ¿hasta qué personaje, hasta qué alumno me alcanza? Ah, me alcanzó hasta Angie Quispe. A ver, Angie. En la 15. Ah, ya me dio la respuesta, ¿ves? Al toque.
Marca la alternativa que presenta una oración adversativa. O sea, fácil, esto al ojo nomás. ¿Para qué se hacen bolas? Pero, adversativa, ya está. Antes de pero, verbo fui. Después de pero, encontré. Ya está. En la B que había, copulativa. En la C que había, no hay nada. Así que esto es, ¿cómo se le llama? Yuxtapuesta. Yuxtapuesta, porque solamente tiene el signo de puntuación. Ayer conseguí lo que hacía falta. Aquí no hay, aquí no hay nada, creo, o sí. Ah, acá tiene que, ¿no? Y cuando tiene que, ya estamos hablando de subordinadas. Ramón estaba tan feliz como un niño. Acá solamente hay un verbo, estaba. No hay otro verbo, así que esta es una oración simple, así que no tiene nada que ver con las coordinadas ni las compuestas. La clave correcta estaba en la A, ¿no? Por la palabra pero. Ya está, muy bien. Así al ojo, ¿ah? Así también tienen que resolver. Bueno, en la ficha sí tienen todo el tiempo para concentrarse, pero también está para resolver al ojo, ¿no? Lo que siempre tienen que tener en cuenta es que debe haber un verbo antes y un verbo después. No te vayan a engañar las preguntas, ¿ah? No vaya a ser, ah, ya, aquí al ojo nomás, aquí está pero. Si sin embargo no había ningún verbo antes, no había, no había verbo antes o no había verbo después. Entonces, tienen que tener cuidado en ese aspecto. Creo que eso solamente pasa en la I y en la O. De ahí no creo que pasen las demás palabras. Ya está, listo, ya hemos terminado. Hoy, ¿verdad? Encima que revisé, me sobró el tiempo. Ya, correcto, muy bien. Mejor para mí y mejor para ustedes también. Así que ya nos despedimos y nos vemos la próxima clase. Adiós.